Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en esta parte del mundo, para todo el mundo, con la poesía que nos gusta y que queremos compartir para hacer de este espacio de reclusión una explosión hacia la imaginación, hacia el sentimiento y hacia conocer autores que nos traen una poesía que alivia muchos momentos de nuestra estar en este mundo. Así es que bueno, hoy tenemos la suerte de estar con Silvio Mattoni. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Silvio. No, gracias a vos por la invitación, un gusto. Gracias. Bueno, Silvio, voy a empezar a leer, generalmente leo un poema del invitado para empezar a crear un estatus poético, y he elegido uno que me ha interesado en particular de toda tu gran producción poética, de este libro que es La división del día, 1992-2000, poesía de esa producción. Esa flor que repite allá en el borde del bosque, no te olvides de mí, no tiene colores más leves, más claros, que el espacio creciendo entre nosotros. Como un yuyito puede producir tales miniaturas de perfecta belleza. ¿Acaso, como lo que hicimos, sea una compensación por sus espinas? ¿O acaso su florcita azul, brillando sobre el verde húmedo, esconda secretas fallas, ínfimos dolores de pétalos incompletos? Pero aún así repite, no me olvides, no dejes de protegerme con tu sombra esbelta. Muchas gracias por este poema. En algún Bueno, gracias por reportaje... la lectura. No, bueno, sí, claro, es muy hermoso. Escribo para soportar la vida, dijiste en algún reportaje. Nosotros empezamos a definir al personaje, en tu caso plural, en toda su actividad, con dos verbos. ¿Quién sos y en qué estás? Bueno, soy lo que soy. Soy, bueno, Silvio Mattoni, soy profesor universitario de profesión habitual. Eh, y en cuanto a lo que estoy, bueno, y escribo ensayos bastante también, además de poesía, algún otro género por ahí intermedio, crónica, diario, íntimo, entre lo que he publicado, y también traduzco mucho. Traduje, creo que, no tengo la cuenta exacta, pero ya van como 100 libros traducidos. Y lo que estoy haciendo ahora, justo me agarró la cuarentena, haciendo la corrección final de las pruebas de galera de un libro de poemas nuevo que va a salir apenas las imprentas puedan volver a trabajar, y que estuve corrigiendo las tapas y las pruebas de interiores, va a salir en la editorial Caleta Olivia de poesía, que es una editorial de Buenos Aires. Y bueno, y también con esto del encierro me quedó un poco de tiempo porque estoy dando las clases también a distancia, entonces uno se mueve menos. Y he estado escribiendo algunos textos nuevos y escribiendo ensayos y eso, y traduciendo un poco también en algunos momentos. Como decía antes, en tu actividad plural como poeta, como traductor, como ensayista, como docente, como investigador, la poesía ha sido la forma literaria que has tomado también para tu expresión. ¿Qué hace la poesía, y acá una reflexión, para la salud de una persona? Bueno, no sé si hace mucho para la salud. En mi caso, bueno, la mayoría de los libros que publiqué son de poesía, y es un género que, no sé si un género, es algo que me interesa y necesito escribir periódicamente con cierta regularidad, no todos los días, pero sí cada tanto tiempo. Y en mi caso, bueno, fue variando de función. En un principio era más
una idea de construir una forma, de organizar el lenguaje, y después se fue volviendo como un registro más biográfico, más vital, de los distintos momentos de una vida que se fue haciendo como más larga, y más o menos después de de esos libros que vos mencionaste recién, que son hasta el 2000, del 2001 en adelante empecé a escribir, digamos, libros con temas más explícitamente autobiográficos, también tomando un poco la infancia de mis hijas y todo ese tipo de cuestiones, y se transformó como en un registro que me va eh, sirviendo para no dejar pasar los años sin ninguna huella, ¿no? Ujú. Voy haciendo eso. La poesía tiene reglas, es un juego con reglas, tiene principios, han cambiado a lo largo de tu propia evolución. Sí, puede ser. En los primeros libros que están recopilados en eso que vos leíste, había muchos poemas con temas de la literatura antigua, y eran poemas con personajes donde no había un yo identificado con mi propia figura, ¿no? Es decir, que eran como construcciones un poco teatrales, de voces, que a veces eran ficticias y otras un poco más realistas, pero relacionados con otros personajes, digamos. Ujú. Y posteriormente fue tomando mayor importancia una especie de autoficción o de juego con mi propia vida, que fue ocupando el lugar tradicional, ¿no? Del yo lírico, que realmente se identificaba con el autor. Y formalmente, digamos, hay algunos momentos en algunos libros en que tuve cierta tendencia a usar el endecasílabo, que es un verso que Mm. me sale con cierta facilidad, pero en general no tengo una forma, aunque digamos que hago una poesía bastante rítmica, aunque no respete exactamente una métrica, eh, pero no porque sea una regla, sino porque me sirve para escribir el Ujú. verso, que de alguna manera no coincide exactamente con la frase, me va como empujando al siguiente verso y a la siguiente frase, ¿no? Me va como dejando siempre una especie de síncopa entre ritmo y sentido. Y como mis poemas también son bastante narrativos, Ujú. tengo mucha cantidad de libros que cuento historias o que cuento cosas, poemas largos o cortos, pero con tema. También esa narratividad me va un poco jugando me va empujando, digamos, a seguir. Y bueno, en ese sentido, digamos, para eso me valgo de algunas antiguas reglas rítmicas y de algunas formas de verso, pero, digamos, en la época en que estamos se puede hacer poesía de muchas maneras y con formas rítmicas también que tienen que ver con otras cuestiones, y hasta también con el espacio gráfico, ¿no? Y bueno, en eso también escribo mucho sobre otros poetas, o sea, una buena parte de Sí. mis ensayos son sobre poesía, entonces eh, también admiro muchos poetas que no se parecen en nada a lo que yo podría hacer o que yo no podría imitar, y que tienen otras formas, ¿no? Y Ujú. otras ideas. Digamos, el poema en prosa, por ejemplo, me interesa mucho. Yo traduje algunos autores franceses que son muy buenos en eso, como Francis Ponge o Henri Michaud, eh, que no tienen un uso de lo poético tradicional y que le unen una reflexión, podríamos decir, un poco más filosófica al Ujú. poema, que también me interesa, ¿no? Claro, digamos, en tu posición como ensayista y poeta a la vez, eh, ¿cuál podría ser la diferencia entre la filosofía y la poesía desde tu visión en este momento de tu vida? ¿Y cómo son los vasos comunicantes, cómo alimenta una a la otra en tu producción? Bueno, en, en una época escribía mucho ensayo más literario, pero bueno, siempre leí mucha filosofía. Ahora doy clase de filosofía y ya no de letras. Ujú. Cambié de carrera en medio del río. Pero siempre los ensayos y lo que traducía o leía de ensayo y lo que escribía en ensayo, a veces estaba relacionado
eh, con el tema de los libros de poesía que estaba escribiendo, ¿no? Y se iban contaminando un poco a algunas cuestiones, se me iban ocurriendo ideas para poemas en la misma escritura del ensayo. Y en general la filosofía siempre me pareció que era como una buena manera de dialogar con la poesía y, y de hecho, digamos, en general en los ensayos tomo elementos filosóficos para leer los poemas y busco en los poemas como un pensamiento también, como una interpretación posible. Eh, digamos, nunca me pareció que el poema no pensara, quizás no tanto el estilo así como las interpretaciones, no sé, de Heidegger sobre Hölderlin, pero digamos, en todo gran poeta siempre hay como una visión simbólica del mundo, como una búsqueda que está ligada al saber y también a lo involuntario, a lo que nunca se sabrá, pero de alguna manera el ensayo viene como a darle a traducir el poema a un lenguaje quizá filosófico, y en mi caso influye mucho, digamos, lo que estoy leyendo, lo que estoy escribiendo de ensayo, de reflexión, influye mucho en lo que trato de escribir en los poemas. A veces, digamos, como atmósfera, como epígrafe o como búsqueda de unidad, porque, bueno, eso también es algo que a veces me sale y a veces no, pero trato de que cada libro tenga como un tema, no que sean como poemas que al azar se han ido juntando, sino que tenga unas ciertas relaciones temáticas que a veces vienen dadas por esas lecturas un poco más reflexivas, ¿no? Como que tienen que ver con lo narrativo o con lo ensayístico. Ujú. Encontré muchas veces encontraba preguntas en tus poemas, ¿no? Me pareció que eso estaba relacionado con una suerte de reflexión dentro del poema que personalmente me parece muy atractivo. ¿Cuándo vos considerás que tu poema está terminado? Depende. En algunos casos he escrito poemas como bastante rápido sobre la marcha y no tengo la tendencia a corregir mucho. eh, Escribo directamente ya como con una forma rítmica que me interesa y que es la que me va impulsando a seguir, y muchas veces con una cierta idea temática de hacia dónde va. Si el poema es largo, lo voy haciendo como por segmentos, un poco narrativos, espaciales o temporales, y, y en general casi que está terminado cuando yo escribo todo en manuscrito, ¿no? No escribo en la computadora nunca, ni ensayo, ni verso, ni ninguna otra cosa, todo escribo con lapicera, y bueno, ahí sobre ese manuscrito hay como unas correcciones y después hay correcciones sobre la pantalla cuando lo veo un poco más, pero digamos, está terminado cuando lo termino de transcribir, siempre está terminado. No tengo una gran disciplina de corrección, o sea, si el poema no me gusta demasiado, prefiero escribir otro, pasar a otra cosa, eh, y eso supongo que tiene que ver con también una especie de práctica de escribir mucha cantidad, ¿no? No necesito eh, como concentrar tanto la forma del poema, además que en general como no se trata de poemas que necesiten ser, tener un sentido completo y absoluto en sí mismos, sino que están pensados en una serie, bueno, es más bien me cuesta más ver cuándo se termina ese conjunto o qué partes o personajes o episodios le hacen falta para terminar, que no cada elemento, digamos, cada poema en sentido tradicional de algo que tiene un Sí. título y termina en un blanco. Ujú. La poesía impresiona como que es la hermana menor o la cenicienta de la literatura, aún en la formación académica. Parece que la poesía como que queda de lado o aquellos que están entusiasmados en ella se acercan. Pero la poesía se ha alejado de las personas no tenemos los suficientes recursos simbólicos o sensibles para acercarnos a ella,
independiente del gran movimiento que ha habido en los últimos años, fundamentalmente de la gente más joven y a través de los medios digitales, de su expansión. Pero vos pensás que la poesía está alejada, se ha alejado en la forma, aún diría también en la formación académica, como un medio expresivo. Y la poesía tiene muchas paradojas en ese sentido, o sea, lo principal es que quizás sea el género que más define la autonomía de la literatura en ese sentido. Bueno, también el género más antiguo, obviamente, Ujú. pero y tiene muchas paradojas que tienen que ver con esa circulación restringida, porque es una práctica que tiene muchos entusiastas, como vos decís, muchos jóvenes, muchas lecturas de poesía, muchas editoriales, muchos grupos de poetas, etcétera. Pero en el sistema del mercado de la lectura no tiene ese mismo auge, ¿no? Se escribe más de lo que se lee, el poema, y bueno, y hay una idea de que existe como una dificultad en el poema, un, un género que es menos frecuentado por los lectores, pero digamos, yo no veo en eso nada demasiado complicado. No creo que la poesía haya estado nunca tampoco cerca de grandes masas de población, eh, ni siquiera en las épocas de auge, siempre fue como una práctica un poco limitada. No es un vehículo para transmitir mensajes que lleguen a las poblaciones masivas. Y creo que también la poesía no se lee por un prejuicio, digamos, alguien y que ese prejuicio se construye un poco también en la escolaridad, en siempre estar como atrasado en el tipo de poema que se le muestra a alguien que no conoce la poesía. Si se le muestra, no sé, un soneto de los años 40, bueno, va a pensar que es algo que no le llama la atención, y sería muy distinto que se le muestre, no sé, un poema de Arturo Carrero sobre ir a una discoteca, digamos, o sea, la Ujú. idea que va a tener de qué es un poema. Eh, por otro lado, digamos, últimamente hay como muchas instancias o muchos experimentos de hacer más eh, conversada o más legible o más amena la poesía. Pero, digamos, yo no tengo mucha preocupación por eso. En todo caso, sería como pensar, no sé, que la filosofía está alejada de la gente. Bueno, sí, qué sé yo, quizás no haya muchos lectores de Aristóteles, pero Aristóteles sigue estando ahí. Ujú. Y quizás no haya tampoco grandes masas que lean a Juan L. Ortiz, pero sigue siendo un poeta que de alguna manera funda una tradición para la Argentina. No me preocupa mucho esa cuestión. Y por otro lado está una idea que decía un crítico que se murió, que conocí bastante, Nicolás Rosa, que decía que los poetas eran los mejores lectores, que en la poesía se leía mucho más intensamente, porque los poetas solo se leían a sí mismos, o sea, los lectores de poesía son otros poetas, por tanto son mucho más exigentes, más crueles, y cuando realmente algo les gusta, lo van a defender para siempre, digamos. El resto es como un problema casi sociológico, ¿no? Incluso hasta yo podría decir que hay una crisis en la novela que pasa por su imposibilidad de separarse de la lectura, Ujú. una imposibilidad, digamos, de volver a reflexionar sobre sus modos y su lengua, y que entonces las discusiones son como bastante banales y efímeras, ¿no? También el Héctor Libertela tenía una frase que decía que era mejor eh, meter 300 ejemplares en el núcleo duro, en el hueso del mundo literario inteligente, que vender 5.000 ejemplares en, en la masa del olvido, ¿no? Que digamos,
uno diría, no sé, leer el Ulises de Joyce es difícil, es más difícil que leer poesía argentina contemporánea, Ujú. y eso no impide que sea lo más relevante de la novela del siglo XX. El problema de la dificultad formal no es ajeno a la literatura como tal, digamos, o al valor de la literatura. Y, y la cuestión académica es también compleja, ¿no? Porque eso tiene que ver también con la capacidad de los críticos, no solo de los lectores. Es más difícil decir algo interesante interpretando poemas que interpretando novelas, donde uno se puede entretener con los presidentes, los personajes, y quién sabe qué otra cosa que pueda aparecer ahí como ilusión referencial. Entonces se ve la relación con la época, con la política, la ficción y la realidad y demás parafernalia, pero digamos con un poema que habla, no sé, de un río, hay que saber qué decir, o hay que tener algo que decir, ¿no? Entonces, esa escasez del ensayo, porque también hay muy poca gente en la crítica literaria argentina que se dedica a estudiar poesía. Todos prefieren la novela, o la crónica, o el diario, o algo que les permita agarrarse, ¿no? de cierta referencia. Y eso incide después en los programas, digamos, y en la incidencia de la poesía, eh, si se piensa, no sé, en el sistema universitario. De todos modos, hay, hay también un crecimiento Ujú. de esa idea, ¿no? De idea de que, es como algo, que hay como una complejidad que se puede jugar en esa crítica sobre poesía, y que por lo menos yo veo mucha gente joven que también va por esa línea. Así es, sí, sí. Pero bueno, eso. No, leyendo tu material poético, parte de obviamente, pero me parecía que también había como un límite con el cuento en algunos textos poéticos. Como que si estallara un poco más ese texto, pasaríamos a un cuento y, ¿por qué no?, a una novela corta. Como que había una tensión muchas veces, como uno decía, bueno, a ver cómo sigue. Eh, Porque, bueno, las escenas tenían descripciones muy vividas y entonces esa tensión me parecía que existía hacia una prosa, hacia el cuento, por ejemplo, hasta Sí. cómo te llevas con esas formas. Bueno, yo cuando, digamos, era adolescente y empecé a escribir, o quizá antes, pero bueno, ya cuando entré a la universidad yo escribía algunos intentos de cuentos, escribí una novela breve también, y poemas. Pero bueno, en un momento la prosa narrativa se me volvió como muy difícil de sostener eh, sin ironía, se me transformaba mucho en algo como un poco de tesis, y bueno, creo que salvo algún cuento muy disperso en una revista perdida de estudiante, no publiqué nunca esa prosa. Pero tengo un interés por la novela, por lo novelesco y por la narratividad, y pienso un poco la poesía en vinculación con algo novelesco, digamos, ¿no? Con Mm. una narratividad. Eh, y aún me interesa que haya una especie de cuestión épica más allá de los elementos líricos o de, bueno, o de la forma del verso, ¿no? Ujú. Que por otro lado, la narrativa no, toda la historia de Occidente prácticamente, hasta la modernidad, no desvinculó el relato del verso. Y es cierto que hay, incluso muchas veces se plantea como una especie de episodio el poema, y también con el teatro. Con el Digamos, tengo teatro, varios libros sí. que son como obritas de teatro, no sé, obritas de teatro, pero son como personajes que hablan. Ujú. Cada poema es un personaje que habla, y entonces eso va como dando una especie de efecto teatro, sin que se piense como tal, pero al menos en la idea de la multiplicación de voces, porque, bueno, finalmente un poco la meta de, de- de la modernidad en general, y que sigue siendo una meta porque nunca se alcanza, es que toda la literatura sea una sola, que, no, que
que las novelas sean líricas y que los poemas sean narrativos y teatrales y que el teatro sea poético, digamos, son metas que estaban ya en el romanticismo temprano y que siguen hasta las vanguardias y hasta, no sé, hasta Juan José Sáenz. Comprendo. Has hecho también trabajo, como bien dijiste, sobre poetas nacionales, sobre generaciones. No sé si te ha hecho un trabajo sobre poetas mujeres, argentinas también. Cuando vas a rescatar a estos autores, ¿cuáles serían más o menos los puntos o los objetivos o los temas que te interesan por los cuales tomás esos autores y no otros? ¿Hay una línea o es una impresión sensitiva y vas por ello? Bueno, en general los poetas sobre lo que escribí eran poetas que admiraba, o sea, que me gustaban como poetas y generalmente eran muy singulares, digamos, sobre los poetas que escribí más de un ensayo, como Héctor Vieltemper o Arturo Carrera o Juan L. Ortiz, son como poetas muy singulares que no, que tienen una personalidad muy distintiva y que me interesaban, digamos, como en sí mismos. Por ahí cuando he tratado de ser como más panorámico y escribir sobre, no sé, poetas contemporáneos míos, tuve en un momento la voluntad explícita de escribir sobre mis coetáneas mujeres, por ejemplo. Tenía incluso la idea de hacer un libro que se iba a llamar Las chicas de mi edad, pero bueno, no lo terminé y quedaron ensayos un poco sueltos que fueron saliendo en distintos lugares. Pero porque también me parecía que en esa generación que empecé a publicar en la década del 90 y 2000, había muchas chicas, tenía una impresión de que muchas chicas que escribían y que seguían escribiendo, y que lo que se conocía como poesía de los 90, vinculado a cierto realismo, etcétera, había acentuado mucho cierta virilidad, digamos. Entonces, no sé, quise ir para ese lado, aparte las conozco a todas las chicas también, y coincidió con que empezaron extrañamente y muy jóvenes a sacar obras completas, todas ellas, así que, o obras reunidas de poesía, así que quería acompañar como ese movimiento, pero bueno, también me interesaba eh, ver como poéticas que ampliaran un poco el campo de lo que habitualmente se conocía como poesía, de que estuvieran como ahí en un borde también un poco prosaico, un poco pop o moderno, vanguardista, que era el caso de casi todas estas poetas. Pero bueno, de todos modos, dentro de las muchísimas que podría haber leído, elegí algunas, las que en particular me parecían como posturas más originales o más inteligentes y también que me gusta, que me llamaba la atención, me gustaba leer. Eh, un poco el ensayo trata de explicar el propio gusto, que me parece que es anterior. Claro, comprendo. Bueno, en este momento estás trabajando, ya nos explicaste en qué, y cómo ves el futuro de la producción ya, digamos, con respecto a las editoriales y a la publicación, en este medio que estamos en este momento donde se han subido tantas plataformas, se han enriquecido tantas plataformas con productos libres y gratuitos. ¿Qué será de nuestros escritores y su publicación? Sí, bueno, ese es un problema de los novelistas, eh, más que nada, ¿no? Los derechos de autor, esas cosas. La poesía siempre es libre. Yo todos los libros míos los subo, están en cualquier lado. Si las editoriales los quieren subir también me parece bien. No los subo inmediatamente apenas salen para no malhumorar al editor, en todo caso, que siempre son buena gente, que si publican poesía no lo hacen tampoco para ganar demasiado. Eh, y creo que la poesía va a seguir funcionando perfectamente. Todo lo que circula por otros medios, en realidad es como una especie de promoción del libro de papel, que después será un objeto de fetichismo para el lector ocasional. Y
particularmente mm, publiqué un libro que era una reedición en realidad del año pasado, pero que se iba a distribuir ahora en marzo, íbamos a presentar el libro y vino todo esto de la cuarentena, y el editor, que apenas, no sé si se igual de repartirlo en algunas librerías de Córdoba, me dijo que lo quería subir libre a la red, lo puso en Facebook, y yo le dije que sí, totalmente. No hay, en el campo de la poesía no se da ese problema, y en los otros campos en Argentina mucho tampoco, porque no hay nadie que venda, digamos, nadie que se dedique a la literatura normal, digamos, sí. Florencia Bonelli vende 50.000 libros, el resto, la gente que hace novelas buenas, no creo que venda más de 2.000, con lo cual difícilmente puedan vivir muchos meses. Pero no sé, esas son discusiones un poco extrañas, digamos, que para mí que tienen que ver con que en el aislamiento la gente se hace la cara, como se dice, entonces cada uno pelea contra sus propios fantasmas, o bueno, sobre todo esas discusiones que se dan en esas redes. Yo estoy me adherí a ese grupo de Selva y Pascuales, que me parece buenísimo, porque sobre todo para muchos libros que son traducciones de autores extranjeros, que están editados en España, que valen miles y miles de pesos, si es que llegan alguna vez acá, y que a veces son útiles, sobre todo si es filosofía o ensayo, porque sirven para dar clase, todo eso yo lo uso todo en PDF y estoy no, totalmente a favor. Pero sí, para leer me gusta el libro. El libro. Bueno, espero que alguna vez armes una obra de teatro con tus poemas, porque realmente lo que he leído, como vos bien decís, hay personajes como una suerte de coro griego, ya que has tenido Sí. alguna visita a ese país, a ese momento de la historia. Las construcciones son realmente muy, muy ricas y muy atractivas. Así es que bueno, Silvio, te agradecemos mucho este momento que nos has dado. Estamos ya en contacto para lo que vos quieres anunciar o comentar con este programa. Y nosotros nos vamos despidiendo, como siempre. Por eso decía una pregunta con respecto a la salud al principio, diciéndole que no reviente, lea poesía. No reviente, no les dé el gusto. Gracias, Silvio, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Hasta luego.